Buenas noches a todos. Maya Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida al segundo día del Congreso Virtual El COVID y los proyectos de construcción, 2 años después. Como saben, Maya Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación ejecutiva para los profesionales del sector construcción relacionados a la administración de contratos de obras privadas y públicas. Es por esta razón que el jueves 21 de julio estaremos dando inicio al seminario online FIDIT, Libro Amarillo, Contratos Internacionales de Construcción, a cargo de Romina Segura Molina, asociada principal del estudio Checopar, asociado a Baker McKenzie International. Los participantes de este congreso accederán a un descuento exclusivo. Solo tienen que escribirnos al WhatsApp 913-014-449. Sin más preámbulo, presentamos a nuestros 3 expositores de la noche, iniciando con el tema distribución de los impactos del COVID en contratos de obra según la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Tendremos la ponencia de Rodolfo Miranda, máster en leyes en arbitraje internacional por la New York University y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, árbitro CCI, CCL y PUC, profesor de Derecho a Arbitraje en la Universidad de Piura, admitido en el New York Bar. Anteriormente trabajó en el departamento de arbitraje de Clifford Chance, socio de Miro Quesada Abogados, especializado en contratos civiles y gubernamentales, asociaciones público-privadas, concesiones, obras, ingeniería y arbitraje. Luego proseguiremos con el tema distribución de los impactos del COVID en contratos de concesión bajo la modalidad de asociación público-privada a cargo de María Elena Reaño, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuestra expositora cuenta con una maestría en finanzas y derecho corporativo en la Universidad de SAM, especialista en temas regulatorios y concesiones de infraestructura en transportes de uso público, experiencia en asociaciones público-privadas, incluyendo la elaboración y trámite de iniciativas privadas para el desarrollo de obras públicas de infraestructura y servicios públicos, negociación de contratos de concesión y ejecución de proyectos de inversión. Actualmente forma parte de la Gerencia de Regulación y Asuntos Públicos de Lima Airport Partners, concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y finalmente cerraremos con la exposición de la ingeniera Jenny Guerrero, quien nos brindará una reflexión sobre la no atención de los sobrecostos COVID en contratos de construcción. La ingeniera Jenny Guerrero es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 35 años de experiencia profesional en la actividad pública y privada, en la dirección y resolución de conflictos de obras públicas y privadas, con amplia experiencia en manejo de la Ley de Contrataciones del Estado, considerada en el ranking de la publicación francesa Leaders League dentro de los 5 expertos y peritos del Perú, altamente recomendada en la categoría de construcción e ingeniería. Miembro ordinario del Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, conciliadora decisoria y adjudicadora de juntas de resolución de conflictos del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, adjudicadora del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, adjudicadora del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lima, y actual miembro de la Asamblea Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro congreso. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan. A continuación, procedo a darle la palabra al ingeniero Alejandro Espejo Fernández. Muchas gracias, Pamela. Muy buenas noches con todos. Para mí es un honor estar el día de hoy dando inicio y las palabras de bienvenida para este segundo día del Congreso, el COVID y los proyectos de construcción 2 años después. Como ya mencionó Pamela, bueno, nos van a acompañar profesionales muy distinguidos y de mucha trayectoria y experiencia en el sector construcción y el derecho de construcción también. Brevemente, comentar un poco lo que vamos a tener como ponencias hoy, ¿no? Lo relacionado a la distribución de los impactos en contratos de obra según la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? Muy importante, nosotros sabemos de que han habido normativas, pues, que de alguna forma han estado claros en algunos puntos específicos relacionados a temas económicos a reconocer y a conceptos también a presentar por los contratistas en obras públicas, pero que de alguna forma no necesariamente pues ha sido, por así decir, determinante y claramente, digamos, entendido por las partes, ¿no? Lo segundo que vamos a ver el día de hoy está relacionado con aspectos propios
relacionados a el COVID en los contratos de concesión. Particularmente yo he trabajado en el proyecto de la línea 2 del Metro de Lima y he podido ver desde una perspectiva de contratista principal y a nivel de concesionario también los diversos conceptos reclamados por los subcontratistas y obviamente entre las organizaciones que conforman la estructura organizacional de una concesionaria, aspectos que tienen que ver con el COVID. Considero muy importante también este segundo tema que va a ser desarrollado por María Elena Reaño. Y finalmente, la participación de la ingeniera Jenny Guerrero, muy reconocida en nuestro sector como perito, adjudicadora y experta en resolución de controversias, que nos va a tocar algo que también es fundamental y que está relacionado con el primer tema, que es la reflexión sobre la no atención de los sobrecostos COVID en contratos de construcción, ¿no? Es un aspecto no menor a evaluar, dado que ya se tiene 2 años después un conocimiento y experiencia real sobre qué conceptos normalmente no han sido aceptados y cuál es la consecuencia del rechazo de eso. Más preámbulo, voy a ceder la palabra a Rodolfo. Adelante, mi amigo Rodolfo. Gracias, Alejandro. En primer lugar, quiero hablar de buenas noches a todos. Muchas gracias a Mayo, a Fiorella, a Alejandro y a todos ustedes por la oportunidad de compartir unas palabras. Infelizmente yo me tengo que retirar a las 7:50, pero creo que lo bueno y corto es bueno 2 veces. Cuando hablamos de materia de COVID en obras públicas, yo también no solo hablaría de obras públicas, también hablaría de supervisión, hablaría de consultoría. Creo que lo importante, queridos amigos, es primero determinar de qué clase de fenómeno estamos hablando. Estamos hablando de algo que ocurre al inicio del contrato, de algo que ocurre durante la ejecución del contrato, porque de eso va a depender mucho. O sea, a mí, lo que yo quiero acá, queridos amigos, y es lo que yo siempre les digo a todos los alumnos en mis clases, lo que yo quiero es darles información, pero más que información, disculpen si se va la cámara, no sé qué pasa a veces, más que información, lo que quiero es darles criterios, ¿ya? En primer lugar, el tema del COVID, en su momento, mereció una regulación vía decreto supremo por los estados de emergencia que declararon la inamovilidad. Esa inamovilidad, en su momento, se calificó como una fuerza mayor, ¿no? Porque es un acto del príncipe, ¿correcto? Entonces, en su momento se otorgaron ampliación de plazo y en su momento el Estado peruano dictó 2 normas importantes en lo que a nosotros respecta. No me meto en APPs porque entiendo que mi colega de Lima Airport Partners en la siguiente hora va a dictar todo lo que es la directiva de APPs, porque el Ministerio de Economía y Finanzas, en tanto ente rector del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, dictó una resolución directorial dando los lineamientos COVID en materia de contratos de concesión, que básicamente decía probar el impacto en el presupuesto del contrato, agregaría supervisión también, y justamente yo he tenido la oportunidad de ver y de ganar, gracias a Dios, un arbitraje en materia de reasunción de costos COVID en un litigio entre un supervisor y el comitente de la obra, yo defendiendo. Hay que verlo de distintas maneras. En primer lugar, hay que verlo bajo el prisma de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo el prisma del Código Civil, en el cual me imagino que Luciano Barqui y Walter Vázquez, el gran organizador de este curso, los seguramente les está dictando. Entonces, y también hay que verlo desde la norma especial, porque conforme al principio de especialidad, ustedes saben que los proyectos que se pararon por el COVID 2020, hay que tomar en consideración estas 2 normitas. Número 1, del 2020, Decreto Legislativo 1486,
Y dentro del decreto legislativo 1486, que es una norma que dictó Bebito Fiu Fiu, Martín Vizcarra, la norma más importante son la segunda y la tercera disposiciones complementarias transitorias. Más o menos un mes después, queridos amigos, el OCE dictó la directiva, apúntenlo bien, o sea, primero el decreto legislativo 1486, y segundo, el OCE dictó la directiva número 005-2020-OCE/CD. Es una directiva de reanudación de contratos solamente de dos clases de contratos. Los contratos de obra pública y los contratos de servicio. ¿Qué nos dicen estas normas sobre las cuales no quiero explayarme tanto porque el ámbito material de aplicación de estas normas es bastante limitado? Ustedes, queridos amigos, cuando leen normas, lo primero que tienen que darse cuenta, aunque son una obviedad, es ver su ámbito temporal, espacial y material de aplicación. Y en este caso, el ámbito material de aplicación es a contratos que estaban vigentes entre marzo de 2020, en marzo de 2020 que ocurrió el estado de emergencia nacional decretado, disculpen la redundancia, por el decreto supremo número 044-2020-PCM, que dictó Bebito Fiu Fiu, Vizcarra, y este decreto supremo es el que sucesivamente fue prorrogado hasta fines de junio, recordarán amigos, que es el mes en que termina la primera cuarentena. Estas normas presuponen que exista un contrato vigente en ese momento. Entonces, si ustedes me preguntan, hoy aplican estas normas a un contrato de obra pública que firmo este año 2022 o al que voy a firmar en 2023, y la respuesta es que no. La respuesta es que no. Y estas normas constituyen un régimen excepcional. Y recordemos que conforme a un artículo del título preliminar, si mal no recuerdo, es el 4 del título preliminar del Código Civil, las normas que establecen excepciones no son aplicables por analogía. De manera que, queridos amigos, ustedes fijarse si es que existía un contrato vigente en marzo del 2020 que fue impactado por el COVID. Y este contrato de obra o de supervisión. Particularmente yo estuve administrando un contrato de supervisión y que justamente fue una obra de saneamiento y que justamente los mandaron a su casa los ingenieros por 3 meses. ¿Qué derechos consagran estas normas? Y lo quiero decir en forma muy reducida y muy esquemática. Estas normas consagran derechos al pago de los costos directos y de los gastos generales vinculados a la paralización y además te conceden el derecho a los costos de reasunción de las obras o de las supervisiones objeto del COVID. Aterricemos conceptos para que ustedes puedan entender cuáles son los derechos cubiertos por estas normas. Y después vamos a hablar un poquito de qué es lo que ocurriría en un contrato de obra pública o de supervisión firmado en 2022, respecto al cual no aplica esta norma, pero sí aplica la ley de contratación del Estado.
Deme un segundo, que lo que quiero, queridos amigos, es leer literalmente las cosas que cubren estas normas. Deme un segundo para darles la lectura exacta de la norma, queridos amigos. Artículo 7.2.3 de la Directiva 005-2020-OCE. Asimismo, la solicitud de ampliación de plazo excepcional la solicitud de ampliación de plazo excepcional que presentará el ejecutor de obra deberá cuantificar, escúchenlo bien, los gastos generales variables en que se haya incurrido o que se hayan devengado durante el periodo en que la obra se encontró paralizada debido a la declaratoria de estado de emergencia y que sean consecuencia de esta. Estos costos directos y gastos generales se calcularán en base a lo previsto en la oferta por tales conceptos, es decir, los mismos montos del presupuesto, debiendo adjuntar los documentos que acrediten fehacientemente que se incurrió en estos. 2. Los costos por la elaboración de los documentos exigidos por los sectores competentes para la prevención y control del COVID-2019 y por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo en caso sean necesarios debidamente sustentados. 3. Los costos directos, cuando corresponda, y gastos generales en los que se incurrirá por la removilización personal y equipos debidamente sustentados. Señores, si ustedes leen la ley de contratación del Estado, y ahorita vamos a ver un poco qué es lo que dice, lo que te está diciendo es que tú le vas a pasar la factura al Estado de lo que tú estás asumiendo debido a la orden de equidad dictada por el gobierno. Lo dice la norma muy claramente, es costo directo y gasto general de la paralización, que es igualito que si fuera una paralización por otra razón, pero a eso hay que agregar, y gasto general variable, ojo, no gasto general fijo, gasto general variable, pero a eso hay que agregarle los costos de elaboración de los planes de salud y además los costos de implementación. Mejor que yo me llamo Rodolfo Guillermo. Yo siempre le digo a mis alumnos que ahora los costos directos son como mi segundo nombre, Guillermo, Memo. Los costos directos, apreciados amigos, son Memo, material, equipo y mano de obra. ¿Correcto? Entonces, lo que yo puedo solicitarle al Estado para que me reconozca es el Memo, material, equipo y mano de obra. Pero recordemos, queridos amigos, que conforme a los artículos 13.6, 13.27 y 13.6.2 del Código Civil, existe una carga de mitigar daños. Entonces no se trata de que yo pueda ser la Madre Teresa de Calcuta con mis empleados y transferirle todos los costos al Estado. Yo creo que el Estado tiene el derecho y además la obligación como custodio de los fondos públicos de decir, de solamente pagar aquellos costos que el contratista no pudo mitigar. ¿Correcto? Justo ahora estoy viendo un asunto de derecho laboral vinculado al COVID, en virtud del cual el empleador está llegando a acuerdos que se llaman acuerdos de compensación vacacional por vacaciones no percibidas en el COVID. Mucha gente desde el lado laboral algunos días del COVID los usaban como vacaciones. Yo creo que eso es correcto, porque estás preservando el trabajo de la persona
estás evitando un despido y estás reduciendo costo. Y eso se llama el deber de mitigar. Y ese deber de mitigar, que es un deber transversal, es una carga, mejor dicho, de la víctima del daño, porque si una persona o un contratista quiere transferir costos que pudo mitigar y no mitigó, la respuesta es muy clara. Son costos que no puede transferir. Entonces, yo cuando hablo de esta norma, que aparentemente es muy generosa, y ciertamente lo es, a favor del contratista, yo tengo que ir de la mano con los deberes de mitigación y de buena fe. Entonces, puedo transferirle un costo directo que no haya... yo no puedo transferirle al Estado un costo directo que haya podido mitigar y que no haya mitigado. Entonces, asumiendo que he cumplido mi rol de mitigación, habría que preguntarnos qué costos directos están vinculados, porque siempre tiene que haber una causalidad, ¿correcto? Una relación causa-efecto entre o la pandemia o la orden de inamovilidad como factor causal, perdón, mano izquierda, la pandemia o la inamovilidad como factor causal y el detrimento económico y el detrimento en plazo, ¿correcto? Si no existe esta relación causal, yo no puedo cobrarle al Estado. Y además la norma es muy clara. La norma dice que tiene que haber una relación causal entre los hechos, entre la inamovilidad o la enfermedad y el detrimento patrimonial. Costo directo, por ejemplo, son aquellos costos que he tenido que pagar a mis trabajadores, mano de obra, que no haya podido mitigarlos. ¿Por qué? Porque si mal no recuerdo, desde el lado laboral, el gobierno sacó normas que impedían la desvinculación completa de la gente. Había suspensiones, todo, pero no una desvinculación, porque si no el país hubiese estado mucho más golpeado de lo que ya estuvo. Segundo, eso es mano de obra. Materiales. Si los materiales eran materiales perecibles, no sé si Jano estás acá presente, si los materiales eran materiales perecibles y no los pude usar durante esos 3 meses y medio que duró la inamovilidad, porque la inamovilidad duró de mitad de marzo a fin de junio del 2020, entonces, queridos amigos, creo yo que yo podría utilizar podría pedir una reposición de esos materiales, porque existe, disculpen que se haya muteado mi cámara, perdón, porque existe una relación causal entre la pérdida del material y la pandemia. Es un material que es perecible. Y no lo pude usar debido a la orden de inamovilidad. Y hay un tercer factor vinculado a la mitigación, que también es la diligencia del empresario en la reanudación de actividades. Ustedes recordarán, queridos amigos, que en mayo de 2020 el gobierno dictó una serie de normas que se referían a la reanudación de las actividades, de construcción, de supervisión de infraestructura. Entonces, si yo tengo la oportunidad de reasumir el proyecto y me quedo así, de brazos cruzados, yo no podría cobrarle al Estado esto. Y el Estado en un arbitraje, una buena defensa inteligente del Estado sería: me vas a disculpar, constructor, o me vas a disculpar, supervisor, pero tú tuviste la oportunidad de reasumir actividades y no lo hiciste. Entonces yo no voy a pagar los platos rotos de tu poca diligencia. Y eso se llama el deber de evitación del daño. ¿Ya? En el libro que estoy escribiendo, que ya los invitaré, Fiore, a todos ustedes, Dios mediante presencial, a compartir uno de mis capítulos, es el capítulo de mitigación de daños y culpa concurrente. Y la mitigación de daños exige, hay varios momentos para evaluar ese asunto de la mitigación. En primer lugar, que la mitigación es un asunto ex post daño. Es cuando ocurre el daño, tengo la carga de, número 1, hacer que no se agrave, y número 2, hacer que se reduzca. Esfuerzos razonables, ¿entiende? Pero ex ante la ocurrencia del daño, yo tengo una carga, que es la carga de evitar el daño.
tengo una carga número 1 de no causarlo, porque si yo causo el daño, no tengo por qué, no hay reparación o la reparación se disminuye. Y además tengo la carga de evitar el daño. Cuando miremos estos reclamos COVID, tenemos que examinar como funcionarios públicos bajo el prisma de la diligencia anterior y posterior a la comisión, al daño. Entonces, si yo tengo costos directos que he podido mitigar y que no he mitigado, yo no tengo por qué transferírselos al Estado, por más que la norma, bueno, nosotros no podemos aplicar la norma en forma autómata. Amigos, como me estoy yendo a las 7:50, a mí me encanta que me interrumpan, me fascina. Entonces, me había olvidado de decir, por favor. Lo segundo que me permite la norma transferir al Estado son los costos de elaboración de las normas. Y por último, los gastos generales variables. También me permite cobrar los costos de supervisión. No gané la utilidad. Discrepo con el tribunal, pero bueno, fue una pequeña parte de lo que no gané. ¿Por qué pretendí cobrar la utilidad? Porque si ustedes leen el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra te permiten cobrar la utilidad. Te permiten cobrar costo directo y gasto general debidamente acreditados y además de la utilidad. En materia de obras, lo que te permite cobrar es distinto. Lo que te permite cobrar la norma en materia de obras, en materia de ampliación de plazo, es el gasto, en caso de paralización parcial, no de paralización total, ¿eh? Lo primero que tenemos que revisar cuando hablamos de COVID y construcción es ver cuándo se firmó el contrato. Vamos a hablar de contratos que se firmaron antes del 2020. Si tenemos un contrato que se firmó antes del 2020, Elmer, en un ratito te doy la palabra porque sería interesante compartir la experiencia de por qué el tribunal que tú me estás contando no reconoció el costo del contratista, y luego les voy a contar una experiencia exitosa que creo que les había contado, pero está entrecortado. Colegas, lo primero que tenemos que examinar, como les decía, es si estamos en un contrato que se firmó antes de 2020. Si estamos en un contrato que se firmó antes de 2020, o mejor dicho, antes del 15 de marzo de 2020, o que por cualquier motivo fue objeto de paralización en el año 2020, producto de la orden de inmovilidad del gobierno de Vizcarra, entre el 15 de marzo y el 30 de junio del año 2020, entonces podríamos estar, mejor dicho, dentro del ámbito de aplicación del decreto legislativo 1486, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de mayo del 2020. Y también podríamos estar dentro del ámbito material de aplicación de la norma que reglamentó el mencionado decreto legislativo, y estamos hablando de la directiva número 005-2020-OCE/CD. ¿Qué tengo que hacer para examinar si estoy dentro del ámbito de esas normas? En primer lugar, examinar si mi contrato calza como obra o calza como supervisión. No hay otro contrato cubierto por esas normas, porque recordemos, queridos amigos, que las normas que establecen excepciones no son de aplicación por analogía. De manera que si yo tengo el contrato, me preguntan, Rodolfo, mi contrato es de elaboración de estudio de preinversión. Señores, la elaboración del estudio de preinversión es un contrato de consultoría en general, no es un contrato de consultoría de obra, ni tampoco es una supervisión. O tengo un contrato de elaboración de expediente técnico. ¿Estoy beneficiado por estas normas? La respuesta es que no, porque estas normas se aplican a supervisión y aplican a obras. ¿Qué derechos me da la norma?
son derechos medianamente parecidos a los que me da la ley de contratación del Estado, pero con un procedimiento exprés de ampliación de plazo. ¿Correcto? Estas normas protegen la informalidad. Ustedes saben que las ampliaciones de plazo son muy formales. Tengo que anotar en el libro de obra el inicio de la causal, y tengo que anotar en el libro de obra al final de la causal, y tengo que pedir la ampliación de plazo a los 7 días de terminada la causal. Estas normas son bastante más relajadas en este concepto. ¿Por qué? Porque las normas lo que pretendían era reactivar la economía del país. Entonces, lo que la norma proponía, o buscaba, mejor dicho, era de que, a pesar de la existencia del COVID, estimados amigos, ese no fuera un obstáculo para que el Estado denegase ampliaciones de plazo. ¿Y qué pasó en la práctica, queridos amigos? En la práctica el Estado te daba las ampliaciones de plazo, pero admitía montos ridículos. Yo les voy a contar lo que me pasó a mí. No voy a contar entidades, pero yo fui abogado de un supervisor de obra. Y nos concedió una ampliación de plazo, si mal no recuerdo, de muchísimos días. Muchísimos días. Y les voy a explicar por qué muchos días. Creo que fueron hasta 200 días de ampliación de plazo. Y ustedes me dirán, oye, pero ¿por qué reconocen 200 días? Escúchenlo bien, ¿ah? ¿Por qué reconocen 200 días si es que, queridos amigos, la paralización solamente duró 3 meses y medio, o sea, 115 días, o 110, 105 días, más o menos? La respuesta es la siguiente, queridos amigos. El impacto del COVID no es solo la paralización en sí misma. Obviamente que sí es probablemente el impacto mayor. El impacto del COVID, o de las normas COVID, vino después, porque como el COVID es una enfermedad que se transmite por el contacto cercano entre personas, entonces se tendió a alejar las personas entre sí. Entonces, si yo tenía una cuadrilla de obreros, donde tenía 8 obreros digamos, en 20 metros cuadrados, estoy hablando dimensiones sin saberlo. Fiore, ¿se escucha bien? Amiga. Sí se te escucha, Rodolfo. Sí, te Ya, escuchamos. mil gracias. Si yo tenía obreros en 20 metros cuadrados, y ahora tengo, en lugar de tener 8 obreros en 20 metros cuadrados, tengo ahora 4 obreros en 20 metros cuadrados, quiere decir que mis cuadrillas son la mitad. Eso podría generar que mis rendimientos, que es una palabra que le encanta a los constructores, que mis rendimientos bajen en determinado porcentaje. Y si mis rendimientos bajan en determinado porcentaje, mi ritmo de obra baja también en determinado porcentaje, y si mi ritmo de obra baja, mi plazo se aumenta. Entonces, esta entidad nos concedió como 200 días de ampliación de plazo, y le pedimos 1,5 millones de soles de costos y de gastos, y adivinen cuánto nos reconoció. Nos reconoció 24.000 soles. Entonces yo voy al tribunal arbitral y digo, oye, esta entidad, a pesar que se le mostraron los costos, me reconoció el 1.5% de lo que le pedí. Gracias a Dios y a un trabajo arduo de mi equipo, y no solo de mi equipo, sino de mi equipo con mi cliente tuvo la gentileza de comparecer al tribunal y de preparar un affidavit conmigo explicando los costos. Mi cliente adjuntó todos los costos que había sufrido. Y dentro de los costos, obviamente, estaban los costos adaptados a lo que establece clarísimamente la directiva número 005-2020. Hablemos de supervisión. En el caso de la supervisión, ustedes saben que los costos directos, queridos amigos, en una supervisión o una consultoría, son los propios recursos humanos. Son los recursos humanos adscritos directamente al servicio objeto de análisis. Entonces es el jefe de la supervisión, el supervisor ambiental, el supervisor de metrados, y digamos un equipo de 15 personas para una obra bastante grande. ¿Correcto? Y después vienen los gastos generales:
fianza, seguros, oficina, etc. ¿Por qué fuimos exitosos, queridos amigos? Porque conforme estuve explicando hace unos 15 minutos, y espero que no se haya entrecortado, cumplimos con la carga de mitigar daños y probamos la mitigación de los daños. Entonces yo voy a un tribunal arbitral y digo, señores, en circunstancias ordinarias, la supervisión costaría 100.000 soles mensuales, ¿correcto? Que era bastante más que 100.000 soles, ¿ya? Era mucho más, era casi 1.000.000 de soles mensuales. Pero pongamos una cifra al aire, 1.000.000 de soles al mes. Determinado profesional A, profesional B, profesional C. Pero yo, durante la pandemia, mitigué costos. Y de repente a un profesional no lo usé. O por lo menos si lo usé, no le estoy cobrando a la entidad. Y además, con otros profesionales negocié una reducción de sueldo. Entonces yo estoy cumpliendo mi carga de mitigación de daños, ¿correcto? Entonces yo puedo ir a la entidad a cobrarles. Costo directo, gasto general, fianzas, etc. En materia de obras, ¿cuál es mi costo directo? Como dije hace un rato, es los materiales impactados por el COVID. O sea, los materiales que no he podido utilizar por el COVID. Corríjame los ingenieros. Creo que el cemento es perecible. Creo que el cemento, si no lo usas en determinado tiempo, ya no lo puedes usar. O el concreto. En fin, el material concreto ahorita no me interesa. O sea, el material preciso no me interesa. Cemento, muchas gracias, Wilfredo. Entonces, si yo compré cemento a inicios de marzo de 2020, lo iba a usar en mi programación en abril. Entonces, para eso, ¿qué hay que usar, queridos amigos? El calendario de adquisición de materiales e insumos. Entonces, ahí se dan cuenta que todo se relaciona. Entonces, si conforme mi calendario compré los materiales y los compré, pero no los pude utilizar, entonces, queridos amigos, ese costo es trasladable. La utilidad no es trasladable. Y ese fue el reclamo que perdí. Entonces, en resumidas cuentas, queridos amigos, conforme al decreto legislativo 1486 y la directiva número 05-2020-11/CD, si eres supervisor o eres ejecutor de obra, sí, por supuesto, Joyce, ahorita te voy a explicar. Muchas gracias por la pregunta, Joyce. Y ahora vamos a hablar del régimen general. Y para llegar al régimen general debemos ver qué nos dice la norma. La norma, chicos queridos, de ampliación de plazo de obras, que es el objeto de mi conferencia, es lo suficientemente generosa como para poder recuperar ciertos costos. Señores, estamos en cuarta ola. Acabo de salir del COVID. Mis padres están con COVID ahorita. Mi suegra está con COVID. Gracias a Dios, todos saliendo bien, con ivermectina y acitromicina. El tratamiento básico. Imaginemos que hay una cuarentena nueva. ¿Ya? Ahorita creo que el país no se lo espera, pero podría una cuarentena nueva. ¿Es fuerza mayor? Lo conversarán con Walter y lo conversarán con Luciano. Yo creo que sí es fuerza mayor. Yo creo que el COVID en sí mismo, y por favor convérselo con Walter, el COVID en sí mismo no es fuerza mayor. Sin embargo, una nueva orden de inamovilidad sí es fuerza mayor. ¿Por qué? Porque ya tenemos 2 años de reactivación, señores, y excepto en febrero de 2021, que recordarán que Isagasti nos mandó a todos a nuestra casa en febrero de 2021, ya no ha habido una nueva cuarentena. Pero si hubiese una nueva cuarentena, yo creo que sería fuerza mayor. El fenómeno en sí de la cuarentena no es imprevisible, pero lo que sí es imprevisible es cuándo nos mandan de cuarentena. Entonces yo creo que sí se cumple con los estándares de fuerza mayor, pero en todo caso dejo a Walter y a Luciano Barchi para que les expliquen esta situación. A la pregunta generosa de Joyce, la respuesta es que sí, Joyce. La norma de contrataciones públicas es lo suficientemente generosa como para darnos herramientas. Y te voy a explicar por qué. Porque yo considero que si existiese, Joyce y queridos amigos, una nueva cuarentena, son las 7:50, me tendré que ir ahorita, pero me voy a 7:55.
La norma de contrataciones sí me permite recuperar costos. ¿Por qué? Número uno, podría pedir una ampliación de plazo porque es un impedimento constructivo no imputable a mí, ¿ya? Y ahí tenemos lo que la sociedad, y les recomiendo que se lean, por favor, el protocolo de demoras y de disrupción de la Sociedad Británica de Derecho de la Construcción. Es una demora excusable y además es compensable. Es una demora excusable porque estamos ante un acto no imputable a mí, que me impide construir. Por lo tanto, creo yo que aun cuando no apliquen las normas, estamos en un supuesto de paralización total o parcial, ¿correcto? Según sea el caso. Y, en consecuencia, estoy en un supuesto de ampliación de plazo de contratación del Estado. Pero si viene una segunda cuarentena, o mejor dicho, una tercera cuarentena, porque hemos tenido una de marzo de 2020 a junio de 2020, hemos tenido una en febrero de 2021, y digamos que en estos meses, toco madera, señores, hay una tercera cuarentena, sería una paralización total, ¿correcto? Y la paralización total, la norma de contrataciones me dice que yo no puedo, queridos amigos, que yo no puedo aplicar la fórmula del gasto general variable diario. La ley de contrataciones es muy clara y me dice que el gasto general se tiene que probar. Y ahí entra a un concepto que se maneja mucho en los contratos FIDIC, que lo van a ver creo que con Romina, que es el concepto de razonable y probado. Entonces yo como contratista tengo que probar que no he podido, que producto de la inamovilidad total, he tenido una paralización total de la obra y he tenido tal o cual gasto general variable. Y también la norma de contrataciones del año 2015, chicos, en contraposición a la norma del 2008, que es el decreto legislativo 1017, a partir de la ley 3225, yo también puedo recuperar costo directo. Y como dije en su momento, que creo que se entrecortaba, y esa es la pena, Fiore, el costo directo en materia de obras está compuesto por, absolutamente, Wilfredo, se tiene que probar, está compuesto por el material, equipo y mano de obra. Entonces yo tengo que probar el material, equipo y mano de obra que tuve que incurrir producto de esa paralización. El material que perdí, el costo stand-by de equipos y el costo stand-by de materiales. Y para hablar de costos stand-by de equipos, les recomiendo que se lean el artículo del maestro Jesús Ramos Salazar, ingeniero, que tiene un artículo buenísimo sobre paralización y tiene un libro de costos de obras. Me tengo que ir en 2 minutos, pero quiero cerrar la exposición. Hemos hablado de los reclamos de construcción, pero ahora me toca hablar un segundo de la parte de precio. Y ahí quiero invocar a mi maestro, Jaime Grey, a hablar sobre el principio de suficiencia del precio. Estimados amigos, si no hay una tercera cuarentena, ojalá no la haya. Primero ojalá que el COVID no sea tan grave. Y segundo, ojalá que no haya una siguiente cuarentena. Conforme al principio de pacta sunt servanda, que el contrato es ley entre las partes, y conforme al principio de suficiencia del precio y del plazo, el contratista en un contrato de obra se adhiere al plazo y al precio que establece la entidad. Y si, queridos amigos, y si ese plazo es insuficiente o ese costo es insuficiente, lo siento mucho. ¿Para qué ofertaste? ¿Correcto? ¿Para qué ofertaste? Entonces, quiero cerrar la exposición diciendo que si bien ocurre una cuarentena en el futuro, tengo los argumentos para que una ampliación de plazo bajo la contratación del Estado, vamos a cerrar la exposición diciéndoles que si no existe una cuarentena y yo firmo un contrato de obra pública hoy, 2022, yo no puedo reclamar como extracosto la mascarilla, yo no puedo reclamar como extracosto, oye, la obra tiene que hacerse con más distancia social. Porque el fenómeno del COVID ya existe. Porque ya no es un fenómeno imprevisible. El COVID está con nosotros desde el 2020. Y lamentablemente, les digo, queridos amigos, ha llegado para quedarse por mucho tiempo más. Entonces, yo como contratista no tengo derecho a reclamar un costo adicional o un plazo adicional por algo que ya estaba en la esfera de lo previsible.
Y si no lo preví, pues soy un bruto o soy un vivo. Pero si yo no preví mascarillas, alcohol, distancia social, menores rendimientos, y no existe una cuarentena, lo cual sí es imprevisible. La cuarentena en sí no es imprevisible, pero lo que sí es imprevisible es cuándo ocurre la cuarentena, pues no tengo derecho a nada. No tengo derecho a nada, porque en el mundo peruano de hoy ya existe, número uno, el COVID como enfermedad, y existen las normas que me dictan las distancias, los protocolos, etc. Entonces yo no puedo decir que no los desconocía. Ay, pero la entidad no lo puso. Bueno, lo siento mucho, amigo. Qué pena que no lo haya puesto. Entonces, mi conclusión, amigos queridos, es esa. Es, ¿qué puedo recuperar yo? Creo yo que si existe una cuarentena, ¿puedo irme en ampliación de plazo y recuperar el costo directo del gasto general? Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero si no existe una cuarentena, queridos amigos, creo yo que tengo la responsabilidad de incorporar a mi presupuesto de obra como contratista los costos COVID, los rendimientos COVID, los ritmos COVID, los distanciamientos COVID, porque si no lo incorporo, eso no puede ser objeto de reclamo. ¿Por qué, queridos amigos? Porque como siempre les digo a mis amigos en la clase, los reclamos en cualquier cosa, un divorcio, un reclamo de obra o lo que fuera, es la diferencia entre la rosa y la espina. Y la rosa es lo que me ofrecieron al inicio de una relación jurídica y la espina es lo que ocurrió después. Pero si yo sé que esta flor ya tiene espinas y yo toco las espinas, yo no puedo reclamar la existencia de espinas, porque la espina se me mostró desde un inicio. Por eso, queridos amigos, es que si yo no incorporo esos costos a mi presupuesto de obra, entonces no tengo derecho a reclamo alguno. No sé si les quedó claro, queridos amigos. Fiore, me tengo que retirar. Por supuesto, Wilfredo, tiene que ser relacionado a la ruta crítica. Y solamente, me parece, Wilfredo, si es que existe un impedimento que no se pudo prever con claridad al inicio de la obra. Porque si ese impedimento se pudo prever con claridad al inicio de obra, entonces yo ya no puedo pedir una ampliación de plazo. Yo ya incorporé el ALEA COVID a mi oferta en tiempo y en plata. Fiore, me tengo que retirar. Muchas gracias, Rodolfo, por la exposición compartida en relación a los impactos del COVID en los contratos de obra según la Ley de Contrataciones del Estado. Como bien lo has manifestado, tampoco deseamos una nueva cuarentena. Vamos a proseguir con el Solo tema... quiero preguntarle, Joyce, tú que eres la que más interviene. ¿Les quedó claro, amigos, el criterio? El criterio es simple. Puedo reclamar aquellas cosas que no son previsibles con exactitud al momento de la firma del contrato. Sin embargo, cualquier cuestión previsible al momento de la firma del contrato ya no es reclamable porque lo tengo que incorporar a mi presupuesto. Y si existe algo que es imprevisible, pues tengo los mecanismos, como bien preguntó Joyce, que son la ampliación de plazo y los mecanismos económicos de recuperación que te da la ampliación de plazo, que son el costo directo aprobado y el gasto general aprobado, ahí cuando existe una paralización total. Ese es el resumen de mi exposición, queridos amigos, y les voy a dejar mis datos para que cualquier cosa me escriban, queridos amigos. Gracias, Joyce. Y bueno, agradecer una vez más a mi amigo Walter Rebasa, a mi amigo Jano Espejo, con quien trabajo varios casos juntos, y a mi amigo y a mi amiga Fiore Mayo, que hace un esfuerzo excelente, Fiore Murriagui, y a ti, Pamela, por supuesto. Muchísimas gracias, queridos amigos, y espero que más que darles información, lo que más me importa, chicos, es darles criterios, olfato, razonamiento. Un fuerte abrazo. Buenas noches.